Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al 12º Data Talk de Datalyst. En los Data Talks hablamos con empresas, con personas y con startups que admiramos para tener una conversación en torno a tecnología y datos. Y hoy día creo que nos vamos a salir un poco de protocolo, porque vamos a hablar algo que si bien se relaciona con datos, es algo quizás mucho más técnico de lo que estamos acostumbrados a hablar, pero creo que es muy importante para nuestra sociedad, ¿cierto? En los Data Talks tratamos de tener eventos presenciales, por eso están en formato webinar, para poder interactuar con todos ustedes. Veo que ya hay gente que está ahí interactuando en el chat, que me parece muy bacán. En estas conversaciones incentivamos mucho que hayan preguntas de lo que estamos hablando, así que estamos muy atentos al chat y muy atentos a la sección de preguntas y respuestas que tenemos acá en Zoom. Así que si quieren hacer alguna pregunta o quieren traer algún tema a colación de lo que estamos conversando, son totalmente bienvenidos a hacerlo. Napo, hoy día les cuento que tenemos un invitado al cual yo quiero mucho, un amigo mío de la infancia y que tengo muy lindos recuerdos de él jugando en el patio en el colegio, medio muertos locos con las actividades que hacíamos, y que hoy día está viviendo en Europa, está viviendo en Alemania, trabajando en una de las tecnologías que creo que puede llegar a revolucionar a la humanidad, que es la fusión nuclear, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces invitamos al físico chileno Daniel Rivas, quien ha vivido durante más de 10 años en Europa haciendo distintas cosas, pasando por su doctorado en el Max Planck o trabajando en el primer láser ultra rápido de Chile, y viviendo en Hamburgo, en Barcelona, y hoy día está trabajando en la startup Marvel Fusion, que busca una solución a la fusión nuclear mediante láseres intensos y nanotecnología. Una cuestión que hasta me enredo diciéndolo, pero que es demasiado entretenido. Entonces, Napo, Daniel, ¿estáis por ahí? Sí, déjame ver en la cámara. ¿Cómo estamos, Ay, don Daniel? Bienvenido. hola, hola, muchas gracias. En verdad, un gran honor estar acá. Creo que de todos tus invitados, como te contaba antes, creo que debo ser el que menos sabe del mundo de los datos y el gran tema que ustedes hablan acá. Entonces, para mí es un gran honor que me hayan invitado y me permitan compartir con ustedes este tema que tanto me apasiona. Bacán. Espero que les... Sí, quizá no eres de los invitados que habla de data, pero probablemente eres de los temas más técnicos que vamos a hablar acá, así que esperamos aprender mucho de lo que se viene. Yo en todos los Data Talks cuento efectivamente cómo me conozco con los invitados, y con Daniel lo conozco desde que éramos chicos, y me ha alucinado. Me siento tonto al lado tuyo, la verdad, con los temas que estás diciendo, y nunca lo he llegado a entender completamente bien, y espero que esta sea una oportunidad para entenderlo. Entonces, nada, pues Daniel, partamos la conversación con la pregunta que creo que cae de cajón para partir esto. ¿Qué es la fusión nuclear? Ya, sí, partamos con la base antes de entrar en los detalles técnicos. Y la principal consecuencia de la fusión nuclear, todos la conocemos. La vemos todos los días cuando sale el sol. El sol básicamente se alimenta de este proceso, saca su energía, el calor, la luz que vemos del sol viene de este proceso de fusión nuclear. Y sigue ocurriendo una vez que el sol se esconde, podemos ver las estrellas cuando no está nublado, y todas estas estrellas también, el mismo proceso está ocurriendo adentro. Sabemos súper poco del universo, pero de lo que sabemos es que la principal fuente de energía viene de la fusión nuclear. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de la estrella? Una estrella como el Sol, una estrella común y corriente, de hecho el material más común en el universo es el hidrógeno. Entonces una estrella común y corriente está principalmente hecha de hidrógeno. Un hidrógeno no es nada más que un protón con un electrón dando vuelta. Y si empezamos a agregar nucleones, partículas del núcleo, como los protones o los neutrones, estos se empiezan a convertir en otros elementos. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Básicamente juntando átomos livianos. Lo más simple sería juntar dos átomos de hidrógeno. El proceso es un poco complejo, pero eventualmente, después de varias etapas, se puede llegar al helio, que es un átomo que tiene dos neutrones y dos protones dentro de su núcleo. Son ya cuatro partículas, pero lo interesante que ocurre cuando juntamos hidrógeno para crear helio, se pierde un poquitito de masa. Es decir, el peso de estos cuatro nucleones dentro del helio es menos, o sea, la masa es menos que
que cada una de estas partículas por separado. Un proceso un poco raro de entender, pero así funciona la naturaleza, y quizás más de alguno haya escuchado la ecuación famosa de Einstein, E igual mc cuadrado, es decir, la masa y la energía son lo mismo. Cuando perdemos un poco de masa, esta energía se convierte en energía cinética, en temperatura, en calor, en una energía que podemos capturar o que se emite. Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo dentro de las estrellas. Se está convirtiendo átomos livianos en átomos más pesados, si pierde un poco de masa, y se libera como energía. Es como un horno gigantesco, un lugar donde se convierte masa en energía. Oye, Daniel, y perdón que te interrumpa al tiro, yo te dije me iba a salir de protocolo al toque, pero entonces lo que está pasando en el Sol constantemente es eso, es como que se están juntando átomos de helio, No, de eh, hidrógeno. de hidrógeno, y que se transforman en helio y eso desprende energía, ¿eso es? Exacto, exacto. Es el ¿Eso es el combustible básico Sol? del hidrógeno. Es el Sol y todas las estrellas. Cada uno de esos puntitos que tú ves, o la gran mayoría, hay ciertas estrellas que están, cuando están en etapas más avanzadas de su vida, empiezan a convertir otros átomos. Algunas pueden explotar, como las supernovas. Y ahí hay un montón de procesos nucleares que no quiero entrar en detalle. Pero en su concepto más básico, eso es lo que ocurre dentro del Sol. Y el problema es que el proceso es muy difícil que ocurra. Como sabemos, los núcleos son de carga positiva, vienen de los protones, y juntar dos cargas, las cargas similares se repelen, y juntar dos cargas iguales requiere muchísima energía. Es una barrera potencial muy alta, que es la repulsión electrostática o repulsión coulombiana, para la gente que conoce un poco más del tema. Y una vez que se supera esta barrera, entra en juego una nueva fuerza que permite a las partículas juntarse, fusionarse. Se llama la fuerza fuerte, los físicos no son muy originales en su nombre, y es justamente una fuerza muy fuerte, pero de poco alcance. Entonces al principio tenemos esta repulsión, y una vez que superamos esta barrera, entra en juego esta nueva fuerza y permite juntar a las partículas. Ya, Entonces eso es lo que o tiene sea, que ocurrir. para poder juntar los protones, tengo que Ujú. tener una fuerza fuerte, muy Claro. dirigida. Necesitas mucha energía, y la fuerza fuerte entra en juego solamente cuando están suficientemente cercanos. Y para juntarlos a esta distancia, tal que la fuerza fuerte entre en acción, necesitan mucha energía. Y, O, en y, este caso, y, temperatura. y esa fuerza fuerte es como la gravedad, algo así, como que están lo Claro, suficientemente son de las juntos que fuerzas es. fundamentales, son las fuerzas fundamentales del universo. De la fuerza electrostática es una de ellas, la gravedad es otra, y la fuerza fuerte es otra distinta. Entonces la gravedad es la que mantiene, por ejemplo, las estrellas, me estoy adelantando un poco, pero lo que ocurre en las estrellas es tanta masa que la gravedad es la que mantiene todo esto confinado. Y confinado va a ser una palabra clave en esta discusión. El confinamiento es lo que lleva a cabo la fusión. Entonces, dado la gravedad, esto mantiene los átomos de hidrógeno todos juntos, bien apretados, a muy alta temperatura y muy alta presión, y eso permite romper la barrera electrostática de repulsión, y que la fuerza fuerte actúe y junte estos átomos. Es un poco técnico la explicación, pero eso es básicamente lo que está ocurriendo. Bajo mucha presión y mucha temperatura, los átomos se empiezan a juntar y liberan energía. Pero de hecho, si uno hace los cálculos, un átomo de hidrógeno en promedio puede pasar miles o millones de años antes que se encuentre con otro dentro del Sol. Pero hay tanta materia en el Sol o en cualquier estrella, que en promedio están ocurriendo muchas reacciones por unidad de tiempo. Y eso es el Oye, calor, la luz que vemos. eso, De la... o sea, el calor que nos llega del Sol es producto de que acá se juntaron y se emitió una energía y esa energía nos llega. Exactamente, es el producto de la fusión nuclear. La luz y el calor que nos llega del Sol es fusión nuclear en acción. Nada más que eso. Cuático. Sí. Y bueno, ahora puedes empezar a adivinar a qué va esto, por qué es importante, por qué nos interesa esto desde el punto de vista tecnológico. Sale mucha energía, es un proceso muy eficiente. Estamos juntando partículas de hidrógeno y sacando helio. Helio es la basura que produce este proceso. Si lo comparamos, por ejemplo, con la fisión nuclear, es una energía limpia. Lo que ocurre son partículas de alta energía que podemos transformar Sí. en calor o en energía, y átomos de helio que no le hacen mal a nadie. Oye, Daniel, antes de entrar en esto de por qué es tan relevante la fusión nuclear propiamente tal, la fusión nuclear no es lo que ocurre en las plantas nucleares actualmente, ¿cierto? Ahí se hace fisión nuclear, ¿cierto? ¿Nos podéis Exacto. explicar brevemente qué es la fisión y por qué es distinto a esto? Sí, sí, sí. Importante mencionar esto porque, a ver, ¿cómo puedo explicar esto de forma simple? Está la lista de átomos, la tabla periódica, por así decirlo. Los más livianos tienen pocas partículas en su núcleo, y los más pesados, como el uranio, el plutonio, que son los típicos materiales radioactivos, tienen muchísimas partículas en su núcleo. Y lo que ocurre en el universo es un poco extraño.
Cuando juntamos átomos pesados, se pierde masa y esta se convierte en energía. Si vamos al otro extremo y rompemos átomos pesados, se pierde masa también al romperlos. Y esto libera energía. Son procesos similares, pero son literalmente opuestos. Y si hacemos una curva, tenemos qué átomos te dan energía al juntarlos y qué átomos te dan energía al romperlos. Estos son los pesados y los livianos. Y toda esta curva converge a un punto que el átomo que no hace nada, el más fome de todo, que sería el hierro, el fierro, se puede decir. Y este átomo básicamente no pierde ni gana energía si lo rompemos o lo fusionamos. Oye, entonces en la fisión nuclear, que son las plantas nucleares actuales, tenemos átomos muy pesados que los separamos y eso genera energía. Y en Exacto. la fusión tenemos átomos livianos que los juntamos y eso genera energía, ¿cierto? Exacto, esa es la diferencia. ¿Y cuál es el problema? Que si tú juntas átomos livianos, salen átomos livianos, y por ejemplo los átomos livianos no son malos para nosotros. Pueden ser los gases livianos, el helio, después se forma el nitrógeno, el oxígeno, que son átomos comunes y corrientes. En cambio, si rompemos los átomos pesados, los productos siguen siendo átomos con muchos nucleones, levemente inestables, que son radioactivos. Y esa es la basura radioactiva que todos conocemos y no nos gusta para nada y ha generado tanta polémica en temas de energía limpia. Y Ya, esa es la gran diferencia a nivel práctico, que la basura de la fisión, a pesar que nos da energía y es muy eficiente, igual que la fusión, produce materiales radioactivos que no los queremos en este planeta. ya, bacán. Creo que estáis dando luces de uno de los beneficios de la fusión. Sí, estoy Pero sí, no nos totalmente. adelantemos tanto. Ya, entonces esta weá, ¿por qué es tan importante? Suena obvio, o sea, convivimos con el sol y toda la vida hemos recibido energía del sol a través de la fusión nuclear, a pesar de que no nos damos cuenta. Pero, ¿por qué es relevante para nosotros como humanidad ahora? Claro, es justamente eso. Como dije antes, sale energía de este proceso y si lo logramos controlar nosotros, veámoslo al revés. La mayoría de las energías o de la nueva idea de energías renovables, todas de alguna forma están relacionadas a energía eólica del sol. Sean los paneles solares o los vientos, que básicamente los vientos cambian según la cantidad de calor o radiación que llega a la Tierra. Entonces, una forma muy atractiva sería tener un sol acá en la Tierra y poder usarlo y encapsularlo y usarlo como una fuente de energía alternativa. Y eso es la gran motivación. Y este tema no es nuevo, ¿no? Desde el momento que se descubrió que el sol funciona bajo fusión nuclear, pasaron un par de décadas hasta que la gente estaba tratando ya de reproducir esto en la Tierra. Y esto estoy hablando del año 50, 60, ya la gente quería usar esto como una forma de energía. Entonces, O la sea, idea no es nueva. queremos generar un sol dentro de una chip para que me produzca energía ilimitada. Claro, de forma muy burda, sí. Obviamente hay puntos intermedios. No podemos tener el sol acá en la Tierra por la cantidad de calor y materia que se necesita, no es factible. Pero reproducir el proceso, de alguna forma controlar el proceso de la fusión y tener una central de fusión que de forma controlada libere energía y podemos usarla para calentar agua o producir electricidad o lo que cualquiera sea la necesidad energética. O sea, eso es lo que estamos buscando hoy día. O sea, eso es lo que está diciendo hoy día, intentar Exacto. reproducir el sol de manera controlada. Exacto, exacto. Entonces, el problema, obviamente que no tenemos la gravedad, no tenemos la cantidad de masa de combustible que tenemos en el Sol, es muy difícil de producir acá. Entonces necesitamos alguna nueva forma de confinar. Sobre lo que hablaba antes, que dentro del Sol lo que ocurre hay temperaturas muy altas, presiones muy altas. Para entrar ya al lenguaje técnico, hay tres variables importantes. Una es la densidad del combustible. Entre más densidad, más probabilidad hay que los átomos se encuentren. Otro es la temperatura o la energía cinética que tienen estos átomos, tal que cuando se encuentren puedan fusionarse, superen esta barrera. Y lo tercero, que esto ocurra básicamente varias veces por segundo, el tiempo de confinamiento, por así decirlo. Si esto ocurre una vez al año, no nos va a dar suficiente energía para que sea factible como una fuente de energía alternativa. Entonces, con estas variables, la gente está tratando de pensar qué podemos hacer en la Tierra tal de reproducir esas condiciones de forma controlada. Y hay muchas ideas muy locas, algunas menos, eh, pero se pueden dividir dentro de dos caminos. Uno sería el camino o el confinamiento magnético, que es usar campos magnéticos para hacer esto, y otro es el confinamiento inercial, que es un poco más complejo de entender, no es tan comparable con el Sol, pero lo vamos a discutir igual porque está muy en voz ahora, porque lo que ocurrió recientemente y lo que ha salido en todas las noticias fue justamente a través del confinamiento inercial.
Pero déjame partir primero con el confinamiento magnético, que hasta ahora ha sido el camino más popular y el que más personas están tratando de reproducir acá en el mundo. Y la idea es muy simple. En vez de usar gravedad, usamos campos magnéticos. Como decías antes, al comienzo, es otro tipo de fuerza. El problema es que las partículas normalmente no interactúan con los campos magnéticos, tienen que estar cargadas. Unas que tienen una carga positiva o negativa pueden interactuar con los campos magnéticos. Pero esto se soluciona de forma muy fácil, porque estamos hablando de altas temperaturas. Entonces, tomemos, por ejemplo, un material como el hielo. Cuando está frío, está en estado sólido. Si empezamos a calentar, se derrite, se transforma en agua. Si lo seguimos calentando, se transforma en vapor. Y esos son los típicos estados de la materia que estudiamos desde muy pequeño. Pero lo que quizás no todos saben es que si seguimos calentando esto se transforma en un plasma. ¿Qué es un plasma? Es un material donde las cargas positivas y negativas se separan. Es decir, es suficiente energía para que los electrones se liberen de sus núcleos que los mantienen aprisionados. Cuando esto ocurre, tienes cargas que se comportan de forma independiente y son afectadas por un campo magnético. Entonces la idea es justamente usar un campo magnético muy intenso para mantener este plasma de forma confinada y así generar la fusión nuclear. De hecho, la forma como se hace me causó gracia. Te comentaba antes que la portada del Datatalk de hoy tenía una forma como un donut. No sé si fue casualidad o no, yo creo que alguien se inspiró en una de estas centrales de fusión nuclear. Esa es justamente la forma que los científicos buscan para confinar un plasma de forma magnética. Hacen como un donut con unos cables donde pasan corrientes, se forma un campo magnético y esto confina en esa forma ahí estás compartiendo la imagen, ¿no? Exacto. Entonces esto es un poco una versión artística del donut, pero se entiende la idea. Eso, imagínate, está enrollado con muchos cables donde pasa mucha corriente y ahí se forma un campo magnético adentro. Y eso es lo que mantiene esto confinado. Y hay dos beneficios de esto. Uno es, obviamente, confinar y generar las condiciones de fusión, pero lo segundo es que si tú tratas de mantener un gas muy, muy caliente, y estamos hablando de 100 millones de grados, que es similar a la temperatura del centro del Sol, si esto llega a chocar contra las paredes del contenedor, daña el contenedor y se enfría el plasma y se acaba todo el proceso de fusión. Entonces es importante mantener esto confinado sin que interactúe con nada dentro de nuestro contenedor. O sea, el ambiente va a destruir el proceso de fusión. Y eso apunta porque sería una energía segura. Es muy difícil mantener este plasma confinado sin que interactúe con el medio ambiente. Si llega a interactuar, se apaga toda la central, se deja de funcionar, a nadie le pasó nada. Entonces Oye, sería oye, más Daniel, el eh, proceso magnético. déjame tratar de recrear lo que nos dijiste en lenguaje, yo no entiendo absolutamente nada, a ver si lo entendí. Entonces, una de las formas de recrear la fusión nuclear, o una de las formas que estamos tratando de usar para recrear la fusión nuclear, es esto de, por ejemplo, el agua, transformarla en plasma y con un campo electromagnético asegurarnos de que el plasma permanezca separado y en algún momento tratar de juntarlo. Y no, sí, a ver, ya veo dónde viene la confusión. Primero no es agua, sino lo queremos hacer con hidrógeno, que son átomos livianos. Y después más adelante podemos hablar de los distintos combustibles, pero en principio es hidrógeno. Pero digamos, el símil que hiciste con el agua es que con el hidrógeno pasa lo mismo. Pasa por Sí, distintos todos los estados hasta que materiales. llega a plasma. Todos los materiales cuando llegan a los 10.000 grados más o menos, los átomos, Diez los mil. electrones y los neutrones y los núcleos se separan. Entonces se comportan de forma separada. Está todo mezclado ahí. Pero al tratar de confinarlo y apretarlo juntos, no se vuelven a juntar los átomos, sino simplemente los núcleos se empiezan a juntar entre ellos, empieza a ocurrir la fusión. Me cacho. Claro. Entonces, a los de 1000 grados esto ocurre y a más o menos a los 100.000 grados Celsius empieza a ocurrir la fusión. Estamos hablando de temperatura altísima. Y no es muy costoso llegar a generar ese entorno para que ocurra. Digamos, me imagino que es mucho más caro llegar a que eso ocurra que la energía que voy a capturar de la fusión. Te estás adelantando ahí con el tema porque justamente ese es el problema de la comercialización de la fusión. Que es, sí, ¿cómo hago un imán, un electroimán de alta corriente tan, tan, tan grande que a la vez sea factible a nivel económico el costo de la corriente y esto me produzca más energía? Es el gran, gran desafío que vienen intentando hace décadas. Ya, entonces, no lo han logrado con este mecanismo porque es demasiado costoso generar ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Logrado. ¿Qué significa logrado? Exacto. Gracias por hacer ese punto. Esta cuestión funciona. Uno prende el campo magnético, hay un plasma y ocurre el proceso de fusión. Pero seguimos gastando más energía de la corriente en producir este campo magnético que de la energía que nos da. Muchísima más. Entonces estamos muy lejos aún en este camino.
Y la solución es construir imanes más grandes y ponerle más corriente y hasta que esto escale y eventualmente si llega al nivel donde la energía que nos sale del plasma es más que, que el costo de producir este campo magnético. Y ahí paso al siguiente punto. En concreto, el gran proyecto de fusión nuclear a nivel mundial se llama ITER, que es justamente un imán, un toro, un donut gigantesco que están construyendo al sur de Francia. Si no me equivoco, es el proceso, el centro de investigación más caro del mundo, o sea, el proyecto de investigación que más gasto ha generado en la historia. Obviamente es difícil comparar porque antiguamente hay que escalar los valores de la moneda. Se puede comparar con los viajes espaciales, qué sé yo, de los 60. Pero da igual. Es un gran esfuerzo internacional para construir un donut gigantesco magnético y con esto salga energía positiva. Y el problema de este centro es que va muy, 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 muy lento. Es un camino conservador. Yo creo, casi todos creen fielmente que esto va a funcionar. Van a echarlo a andar en un par de años, en 2025 creo que está estimado, para hacer pruebas durante como 10 años y a mediados de los 30 van a concluir si esto funciona bien o no, cuáles son los problemas, para ojalá estar entregando energía al sistema en la fin de los 40 o el año 50. Y ese camino es muy conservador, debería funcionar. El problema es, sí, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis climática, tenemos que solucionarla ahora ya. Lo ideal sería que esto funcione mucho, mucho antes. Entonces quiero establecer esa como base de que la fusión nuclear va a funcionar, pero va a funcionar demasiado tarde. Y ahí me adelanto un poco al tema de qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros en startups, en empresas pequeñas, y es justamente buscar un atajo, tratar de hacer que este proceso funcione de forma más rápida que el ITER. El ITER es la base, camino conservador, muy académico, muy, muy tradicional, muy burocrático. He estado frenado con problemas y problemas burocráticos. Poner a 8 superpotencias a nivel mundial de acuerdo en cómo hacer un centro de investigación obviamente lleva a dificultades, pero eso es como la base. Te cacho. Oye, me hiciste sentir muy viejo con esto de en los años 30. Suena como algo que hubiesen dicho mis papás. Pero nos estamos acercando al 2030. Rígido. Entonces, este mecanismo de fusión nuclear funciona actualmente, pero tenemos que inyectarle mucha más energía de la que capturamos de vuelta y se cree que con el tiempo las tecnologías van a mejorar y vamos a llegar a un punto en donde la energía que le metemos es menos de la que recibimos, entonces estamos ganando energía Sí. y bacán. Y tú mencionáis que no vamos a alcanzar, o sea, esto es los años 40, la crisis O sea, climática ya sí, nos va a agarrar, ¿cachai? va a funcionar. O sea, los gran críticos de la fusión hacen una broma que tiene mucho de cierto, que para lo único que va a servir la fusión va a ser para descarbonizar nuestro planeta. Porque de alguna forma tenemos que bajar los niveles de carbono y si Sí, buscamos una nueva forma de energía va a haber que echarlo a andar solo para correr estas plantas de decarbonización. de hecho. Ojalá no sea así. Oye, voy a hacer una pausa en lo que estamos hablando en el hilo de la conversa, pero tengo una pregunta que me pareció interesante acá en el chat de Faustino, que pregunta, ¿cómo se obtiene el hidrógeno como combustible y si es posible que el hidrógeno sea verde? Yo me siento un ignorante en esta pregunta, no sé si a ti te hace sentido, pero... Es un poco más complejo y ahí te estás metiendo en un tema que me gustaría hablar. Voy a dar un pequeño resumen y si nos queda tiempo podemos entrar en más detalle después. Hay varios combustibles que sirven para hacer fusión. Lo que buscamos es que la energía necesaria para juntar estos átomos sea la mínima posible y que nos dé la mayor cantidad de energía. O sea, hay un balance entre input y output. Dentro de los átomos más populares no es el hidrógeno en sí, el hidrógeno en sí es lo que ocurre en el Sol, pero los físicos nucleares han dado cuenta durante los años que hay otros combustibles que son más factibles, en particular el hidrógeno pesado, que sería el deuterio, y la versión súper pesada del hidrógeno, que sería un protón con 2 neutrones, se llama tritio. El deuterio es muy común, es fácil de obtener, se encuentra en un cierto porcentaje en el agua del mar, que sería el agua pesada. Uno saca esta agua, separa los hidrógenos, y ahí puede entrar un poco tu pregunta, cómo se produce el deuterio a través del agua, puede ser energía limpia o no, ojalá la fusión nuclear tenga su propio loop de producción de combustible. Pero para mí el gran problema es el tritio. El tritio no es un material estable, un producto radioactivo. La principal forma de producir tritio es en centrales de fisión nuclear, que sería una energía sucia para producir el combustible de nuestra energía limpia, o sea, no nos sirve para nada. O la otra sería bombardear capas de litio con neutrones. Hay un proceso que ocurre y finalmente sale como producto el tritio. Pero de nuevo irradiaríamos con neutrones metales, se producirían
basuras radioactivas, no tan dañinas como la de la fusión, pero de todas formas sería un tema que hay que discutir, no está resuelto, está abierto a la investigación. Hay empresas, en particular en donde estoy trabajando yo ahora, que buscan otras alternativas de combustible. En nuestro caso queremos trabajar con boro, que es un material fácil de trabajar, fácil de hacer nanoestructuras, y debería poder entregar energías similares. El problema es que se necesita básicamente 10 veces la temperatura para el tritio, estamos hablando ya de 1.000.000 de grados Celsius. Y ahí puedo entrar en detalles de cómo queremos solucionar ese tema, pero espero que te responda la pregunta. No, Sí. no es un hidrógeno Oye, tradicional en oye, ese entre la sentido. pregunta y la respuesta creo que entendí que, y yo acá hablo como bueno porque no entiendo tanto del tema, pero entonces para poder generar fusión necesito ciertos materiales y la obtención de esos materiales ojalá no sean dañinos con el planeta, o sea, que lo obtengamos de una manera no de fisión nuclear, que es peligrosa, sino que de cosas naturales como algo que ocurre en el mar, ¿cierto? O sea, y ese es como un objetivo que tienen todas las empresas que están, empresas y digamos, organizaciones que están buscando la fusión, porque quizás les No, podía no, hacer la fusión fácilmente con cosas tóxicas, no sé. lamentablemente no todo el mundo está hablando de esto. Están como un poco escondiendo el tema del combustible. Porque, o sea, creo que en el planeta hay suficiente tritio con suerte para hacer correr ITER. Para hacerlo correr para el primer experimento. O sea, necesitamos producir tritio. Y la otra vez cuando estaba conversando con otras personas me contaron que la Luna está llena de tritio y uno podría ir a minar tritio en la Luna, pero me parece un poco caro. No sé, el tema no está resuelto. Hay algunas startups que derechamente quieren decir, no queremos hacer tritio, queremos esto otro, por tal y tal razón. Una de la empresa donde trabajo. Entonces quieren Bacán. desde ya decir, si queremos comercializar esta cuestión, tenemos que hablar de este tema ahora ya. Y para hablarlo, podemos proponer alternativas o alguien que se le ocurra alguna forma limpia de producir el combustible. Entonces no es Bacán. tan Oye, real, no es todo mundo de rosas como lo pintan. te cacho. De hecho, Alonso en el chat está hablando de esto de por qué hidrógeno y por qué en otros materiales. Creo que vamos a responder eso un poquito más adelante cuando quizás hablemos de Marvel. Ya no adelantaste que Ya. están viendo oro. Pero volvamos a nuestra línea de conversación. Entonces está este ITER que se va a lograr, se va a lograr. No estoy hablando de 20 años más, quizás cuando ya sea demasiado tarde. ¿Cuáles son los otros caminos que se están hablando? Y también aprovecho de hablarte, ¿por qué recientemente se está hablando o salió una noticia en que Estados Unidos algo había logrado, como hicieron algo distinto? Claro, no sé si es distinto, este camino es antiguo y de hecho la historia esta es la parte alternativa, se llama la fusión inercial, que es como competencia de la fusión magnética. Y no es algo nuevo, se vienen intentándolo hace muchas décadas y de hecho venían muy mal. La promesa era que en el año 2012 iban a tener energía positiva con fusión inercial. Y esto ocurrió 10 años después. Me adelanto, spoiler, esto funcionó recién en diciembre. ¿Qué significa que funcionó? Que salió más energía de la que le metieron al sistema. Entonces, déjame explicar un poco cómo se diferencia este approach frente al magnético. Su nombre lo dice, confinamiento inercial es que la misma inercia de los materiales confina este combustible y permite la fusión antes que esto se expanda. Es decir, si yo le introduzco mucha energía a un sistema, tal que como que implote, se demora un cierto tiempo en implotar y luego explotar, en expandirse y en enfriarse, y durante ese pequeño tiempo ocurre la fusión nuclear. Esto es una fusión que sería pulsada. Ponemos un combustible, le disparamos, sale un poquito de energía. Ponemos uno nuevo, disparamos, entonces esto debería ocurrir varias veces por segundo. Bueno, esto está ocurriendo más o menos un disparo cada Pero, cierta cantidad de meses. oye, perdón, Daniel, a ver si te entendí bien. Entonces, lo que están haciendo acá es dispararle un shock de energía que genera que esto se junte por un ratito antes de que explote. Y en ese ratito que se está juntando, ocurre la fusión, no sé si ocurre por todos Exacto. lados, ocurre en algunos lados, y El después vuelve centro a de este, explotar. de este combustible, en O el centro sea, del combustible. pero se me hace como abstracto, o sea, le tengo que tirar tanta energía para que eso ocurra Sí. y yo poder agarrar energía de vuelta, como dije, eso es factible. Le pongo cierta cantidad de energía, esto implota y sale, no sé, mucha más. Ojalá salga 100 veces más energía de lo que le deposité. Me adelanto, la principal forma de depositar energía de forma muy rápida, antes que los átomos se empiecen a mover, son los láseres. La duración de un láser puede ser más corta que el tiempo de reacción de los materiales. Por eso se llama inercial. Yo entrego energía antes que la inercia... básicamente la inercia es la que confina esto por un cierto periodo de tiempo.
¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Este se llama el National Ignition Facility, que sería como el Centro Nacional de encendido, de prendido. Y eso es justamente lo que querían hacer. Querían encender este plasma y que dé energía. Y eso es lo que vienen básicamente intentando hace muchos años. Lo que hacen, tienen un combustible más o menos simétrico, disparan láseres, 192 láseres, que cada uno de ellos es el láser más intenso del mundo, o de los más intensos del mundo, comprimen este combustible, lo calientan, explota, la pared de afuera explota, y por acción y reacción, lo de adentro implota y ocurre la fusión nuclear. Suena súper ineficiente, pero justamente esto fue lo que lograron ahora hace poco, que dio más energía de la que le metieron. Puedo tratar de hacer una metáfora. Si queremos encender, yo sé que a Matías le gusta hacer asado y quiere encender la parrilla. Si alguien no sabe nada de prender el fuego, puede ponerle el carbón y poner un papel encima. El papel sería la energía que le ponemos, la energía de este láser. Prendemos el papel, se quema súper rápido y vemos que dejó algunas marquitas en el carbón. O sea, es posible que el fuego caliente el carbón, pero no entendemos bien qué está pasando. Y eso es lo que viene ocurriendo hace décadas. No entendíamos cómo hacer que esto funcione de forma eficiente, pero sabíamos que el combustible podría prenderse. Luego, hace un par de años, de hecho, empezaron a mejorar este proceso, que sería equivalente a, no sé, poner el papel debajo del carbón, prendemos el papel, se quema todo, y vemos que algunos carbones quedaron encendidos. Una vez que se acabó el papel, el carbón siguió autocalentándose por un par de segundos, un par de minutos. Te Liberó cacho. muy poca energía. Pero eso ya fue clave, y este fue el resultado de agosto del 2021, que para la comunidad científica fue el gran resultado de fusión nuclear. Demostraron que un plasma, una vez que el láser ya se acabó, seguía autoincendiándose por un periodo de tiempo muy corto, pero demostró que esto podía ser un combustible, que esto puede autoalimentarse. Y ese fue el gran resultado que para mí cambió el panorama en la fusión. Luego vino el resultado el año pasado, que mejoraron este láser, mejoraron este combustible, le dispararon de forma mucho más eficiente y salió más energía que la del láser. Fue una ganancia de 1,5, y el camino a recorrer es muchísimo. Estamos hablando de que salió 1,5 veces la energía que le metimos en el láser, pero producir ese láser gastó 100 veces más energía. Te O cacho. sea, todavía estamos lejos de la comercialización, le llaman el break-even científico. Para la Te ciencia cacho. sí, no funciona, ahora hay que ver cómo hacerlo. ¿Cómo escalarlo? Te cacho. Entonces ya, haciendo, me encantó tu cine. Entonces, lo que uno hace en la parrilla es que te preocupáis de inyectar energía con papel y fuego y la hueá que se te ocurra para que prenda el carbón y después el carbón termine de prender el carbón porque por sí solo está generando energía que contagia al resto, ¿cierto? Exacto. Entonces, algo así trata de hacer esto del láser y el campo inercial, corrígeme si lo dije mal. Exacto. Y, Entonces, si uno trata de hacer un asado con papel, sí, se podría, pero la cantidad de papel que consume y la carne de quedar toda quemada, no sé. En cambio, el carbón es una forma controlada que va constantemente produciendo energía por un par de horas. te Versus el cacho. papel que se quema en un par de segundos. Te cacho. Y pasa lo mismo en esto, como que, por ejemplo, al hacer un asado, prendo el carbón y se está empezando a apagar, le tiro otra bolsa de carbón y vuelve a prender por sí solo y sigue generando. ¿Acá pasa lo mismo? ¿O Eh, tengo que volver a inyectarle láser como el símil de volver a ponerle papel? volver a aprender el papel. Ahí se me acabó la metáfora, tengo que pensar Ya. una mejor. Pero sería básicamente en escalas de tiempo, es como sería aprender el papel, que se quema en un par de segundos, y el asado dura un par de horas. Esta cosa sería lo mismo. En un par de nanosegundos se deposita toda la energía y esto dura microsegundos. En verdad, la escala de tiempo son más comparables, pero la energía que sale es similar. Sí, Sí, oye, la metáfora es hasta ahí nomás. y creo que pasó piola, ¿eh? Lo que dijiste, pero a mí me pareció muy interesante cuando me compartiste el link, que habían logrado capturar más energía de la que le inyectaron, ¿cierto? Exacto. El 1,5 no lo cachaba. Entonces, yo le puse una energía y recibí 1,5 de vuelta. Por qué no podría replicar esto hasta el infinito? Como, ¿por qué no lo hago sin parar y lo voy a terminar inyectando 1 millón y voy a recibir 1,5 millones? Porque la energía que gastó el láser, de hecho puedo dar unos números, el láser tenía 2 megajoules de energía y salieron 3. Un megajoule no es mucha energía, es básicamente lo que se necesita para hervir un par de litros de agua, pero la energía que gastó el láser, perdón, la electricidad que gastamos para producir ese pulso láser fueron 300 megajoules, más o menos. Es decir, para comercializar esto necesitaríamos gastar menos corriente. Ahora estamos hablando de la física, cuánto entró el sistema, cuánto salió, pero todavía a nivel de corriente estamos gastando 100 veces más energía. O sea, estamos lejos todavía de poder comercializar esto, de que esto sea algo útil para sacar energía. Eso es un punto. El segundo
es el tiempo y el esfuerzo en producir nuestros combustibles. Creo que se demoran meses en producir este combustible, cada uno creo que cuesta 20.000 euros, y es un trabajo de ingeniería, pero espectacular, que no queremos. Queremos que esta cuestión sea barata, reproducible, que podamos producirlo en masa. Entonces, hay muchos desafíos todavía de nivel tecnológico, de optimización de la corriente, de producir los combustibles, de cómo acoplar la energía del láser, no que salga 1,5, sino que salgan 100 o 200 veces más energía. Esos son los desafíos a seguir. Bacán. Entonces el problema fue que tuvimos un ratio mayor a 1, se logró, pero aún así en generar la energía del láser y aún así en general el material con el que lo logramos fue peludo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene? Acá sospecho que esto es algo que hablamos, que tiramos con el boro y cuestiones así, y quizás lo voy a empezar a conectar con lo que hace Marvel Fusion. ¿Qué está haciendo Marvel Fusion en este escenario, en este contexto en donde se comprobó que la fusión funciona, pero todavía es eficiente en otras cosas? ¿Están trabajando en mejorar esa parte de todo esto? Eh, sí, sí, no. El NIF, el National Ignition Facility, nunca tuvo el objetivo de hacer fusión comercial, sino querían demostrar que era posible encender un plasma. Entonces nunca pensaron en hacer un láser muy eficiente y en optimizar la corriente y todo eso. Y son tecnologías antiguas, llevan varias décadas funcionando. La tecnología láser, la nanoestructura, la forma de fabricar materiales a nanoescala, ha ido mejorando muchísimo en las últimas décadas. Entonces, antes de entrar en la empresa en particular, quiero mencionar que todas las startups tratando de atacar este problema, cada una cree que puede ser más eficiente en algún cierto aspecto. Si uno piensa en general, creo, hace tiempo había visto un libro, creo, un artículo de alguien que decía que si alguien quiere hacer una empresa tecnológica, y tú me puedes corregir si estoy mal, por lo general hay que mejorar algún problema, algún proceso, por un orden de magnitud. Uno quiere hacer algo 10 veces más eficiente. Y ahí recién uno puede empezar a comercializar esta tecnología. Todas las startups quieren hacer eso. De la más antigua, en Estados Unidos, se dieron cuenta que la forma de hacer estos campos magnéticos se puede optimizar con imanes superconductores, que es una tecnología nueva, que recién se está masificando. Entonces, justamente ellos dijeron, mira, los imanes que usan en el ITER son eficientes, yo quiero hacer mi startup que hace lo mismo, pero mucho más compacto, con imanes mucho más eficientes. Y prometen la misma cantidad de energía. La gente de láseres, como sería mi empresa, justamente eso, está basándose en los avances tecnológicos que han habido, en nanotecnología, en tecnología de láseres, en láseres ultracortos, en poder de computación. El avance de los supercomputadores que hay hoy en día para poder hacer modelos y predicciones ha sido tan espectacular que hoy en día ya uno puede sentarse en una simulación completa y entender cómo podría ser un proceso de fusión nuclear. En los 60 eso no era posible. El poder predictivo de los modelos ha aumentado muchísimo y esa es la base de las startups, de empresas tecnológicas que quieren buscar un atajo, quieren buscar producir la fusión nuclear de forma comercial, de forma mucho más rápida que el ITER o el NIF. Te cacho. Oye, y esto quizá me faltó mencionarlo porque me parece muy loco. Acá en Chile y en Latinoamérica, las startups generalmente se relacionan con empresas de software que están Claro. solucionando un problema, no sé, estoy mejorando tu proceso de pago para el e-commerce o estoy despachando el súper a tu casa. ¿Ya? No quiero bajar el pelo, pero, o sea, hacer tecnología para que eso ocurra es muy peludo, ¿cachai? Pero acá en Europa y en Estados Unidos hay startups que están tratando de hacer fusión nuclear, ¿cierto? A través Exacto. de ocupar materiales distintos, imanes distintos, modelos distintos, etcétera. Como quiero sentar esa base, porque en Latinoamérica a mí me vuelve la cabeza que hay startups que hagan eso. De hecho, cuando me contaste que quería Marvel, fue, bueno, existe una startup que está metida en física, me parece una locura y afuera es muy normal, ¿cachai? Sí, no, tampoco es tan normal. Hay como 30, 40 y todas siguen siendo relativamente novedosas. Pero de forma general, siguiendo tu pregunta, hay que Pero para, hay 30 40 startups en fusión nuclear, Sí. ¿cachai? Y probablemente deben haber muchas startups en otras cuestiones, ¿cachai? Como No, no, para sí. nosotros acá hacer software en Latinoamérica, en Europa, eh, generar un láser mejor o un imán mejor que funcione para la fusión nuclear, como que es muy loco eso. Que poner las cosas en contexto, o sea, yo creo que las empresas, y tú debes saber más que yo, pero salen de necesidades cercanas. Uno no puede, ahora un chileno se va a la mitad de la nada al desierto y dice que quiere hacer una fusión nuclear, le va a costar muchísimo. Uno necesita un contexto, infraestructura, proveedores, clientes cercanos que te compren tu producto. Conocimiento. Conocimientos es una mente,
obviamente una persona que quiere innovar busca problemas cercanos, sus redes de contacto, así lo veo yo. Entonces, todos estos países desarrollados tienen, tomemos la de los imanes, se llama Commonwealth Systems, creo que tiene 5 o 10 años, de las más valoradas a nivel mundial, y es un spin-off del MIT que viene del Centro de Investigación en Materiales Magnéticos. O sea, tienen una historia de décadas y décadas de gente muy, muy buena trabajando en imanes. De repente a uno se le ocurrió, oye, estos imanes pueden funcionar para la fusión. O sea, las cosas no ocurren por arte de magia. Obviamente, acá en Múnich, donde estoy ahora, hay una trayectoria gigantesca de gente muy buena haciendo láseres, y está la tecnología, los proveedores, las principales empresas de láser están acá en Alemania y en Francia. Entonces, ese contexto son los que genera gente decir, ya, me tiro con esta idea. Tienes que Te tener cacho. el ecosistema. Claro, para nosotros es medio loco porque estamos tan lejanos de ecosistema de empresas, de universidades, de puta, doctores estudiando la parte. Entiendo perfecto. Entonces, Napo, ¿qué es lo que hace Marvel? Que es una de estas startups que está buscando hacer la fusión nuclear. ¿Qué es lo De particular hecho, que están haciendo ustedes? es de las pocas que está persiguiendo el camino inercial. Como te contaba, venía muy de mala fama, por así decirlo. Casi todas están persiguiendo el camino con los campos magnéticos o algún camino medio híbrido. Ahora, a último, están apareciendo algunas más con láser, por lo que ocurrió en diciembre más que nada. Pero Marvel en particular eh, se basa primero en tecnología en láseres. La forma como funcionan estos láseres de muy, muy, muy alta intensidad hasta ahora. Un láser básicamente es un amplificador de luz. Tiene una luz de baja intensidad, pasas por un material que lo amplifica, esa es la palabra láser, y esto produce un pulso de luz con más energía. ¿Cómo se le deposita energía a ese material que luego la luz lo adquiere? Eh, Hay muchas formas, y antiguamente se usaban unas lámparas muy eficientes que se calentaban mucho, producían mucho calor, y todas esas ineficiencias van sumando costo energético si uno quiere comercializar esta cuestión. Esto empezó a cambiar en los últimos años, y ahora ha habido un boom gigantesco que es la tecnología de diodos láser, usar láseres intermedios que bombeen estos materiales para poder amplificar otros tipos de láseres. Y estos son muy eficientes. Por lo general los materiales tienen una resonancia, un lugar de absorción. Yo puedo diseñar un diodo que emita toda la energía en esa banda, y toda la energía que yo emito se absorbe, no se pierde nada en calor. Y son muy eficientes con la corriente. No gastan tanta energía como estas otras lámparas de luz blanca. Entonces hubo un avance gigantesco en qué tan eficiente puede ser un láser desde la corriente hasta la amplificación final. Y eso ya te da de un 1 a un 10% de ganancia, o sea, la ganancia final tiene que ser mucho menos. Segundo, la tecnología de láseres muy, muy cortos. ¿Y por qué queremos que el láser sea corto? Es por lo que hablaba antes, queremos depositar la energía lo suficientemente rápido, tal que el material no alcance a reaccionar antes que esté caliente. Entonces, eso es la tecnología de láser ultracorto, que es la que estamos trabajando. Y finalmente son las nanoestructuras. Hasta ahora siempre se ha disparado en un material homogéneo, un cilindro, se llama el Hall Round. Y este cilindro no es muy eficiente. La forma de cómo se deposita la energía del láser a este cilindro, hay muchos pasos entre medio. Y cada uno de estos pasos genera ineficiencias que al final se transforman en un costo energético. Lo que queremos hacer nosotros es diseñar, le llamamos el nanoreactor. Diseñar nanoestructuras que sean muy eficientes en cómo absorben el láser, y si uno tiene nanotubos o cosas y los separa a distancia adecuada, los láseres los absorben de forma muy eficiente. Y segundo, cuando sacamos los electrones y esta cuestión explota, que explote de forma controlada, tal que la energía que adquieren los iones sea la adecuada para que se fusionen. Entonces, es una mezcla de varias etapas, láseres más eficientes, láseres más cortos, y, y nanoestructuras que hagan más eficiente el proceso, que salga más ganancia al final. Te cacho. Entonces, están ocupando tecnología bien especializada y nueva, láseres mejores, Sí, nanopartículas mejores, para que la ineficiencia del sistema, de cuando yo tiro láser, un láser emite calor y ese calor es energía que se pierde, como estoy tratando de optimizar el proceso en cada una de sus puntas. La exacto. zorra, eso es muy parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial ahora, como que la cuestión se viene estudiando desde hace muchos años, pero hoy día hay más datos, porque Internet está plagado en datos, hoy día tenemos computadores que pueden procesar información de manera mucho más rápida, a un mucho menor costo, entonces eso hace que los modelos que podemos entrenar son mucho mejores, ¿cachai? Como que todo empieza a escalar, como que pasa lo mismo en estos Sí, sí. temas como Y, muy y- específicos.
nuevas tecnologías llevan a otras tecnologías. Al final son juntar novedades que van ocurriendo. Claro, Sí, es muy como buena forma la acumulación de pequeños avances tecnológicos hacen que ciertas cosas que antes no eran pensadas hoy día está ocurriendo. Bacán. exactamente eso. Sí, esta empresa no se habría formado 10 años atrás ni 5 años atrás. Ocurre en el momento que tiene que ocurrir. Y yo creo que eso se puede extrapolar a muchísimas innovaciones y avances tecnológicos. Y tú creís que estas mejoras tecnológicas en los láseres y ese tipo de cuestiones sean responsables de lograr que la fusión nuclear sea eficiente? ¿O también tienen que ocurrir otros avances que en conjunto hagan que esto mejore? Ambas, ambas. O sea, la base es la nueva tecnología que está, que nos permite recién empezar a pensar, ya, dado que esta tecnología, dado que los láseres van a ser no 1% de eficiencia, sino 10%, que los pulsos van a ser más cortos y que tenemos tanta energía en el láser, y que podemos construir ciertos aparatos nanoestructurados, ahora recién podemos empezar a pensar el problema. Dado que se puede hacer esto, aún no lo sabemos. Para ser súper honesto contigo, no tenemos claro cómo va a ser la nueva estructura, ni cómo van a ser los láseres, cuántos láseres, cómo los disparamos, cómo vamos a ir renovando este combustible. Son todas preguntas que estamos trabajando ahora del día a día. Eh, entonces, sí, la nueva tecnología genera el espacio para que empecemos a traer nuevas ideas, pero sí, hay una innovación tecnológica y sobre todo en física, a nivel de física fundamental, no tenemos súper claro cómo se va a ver esto al final. Solo tenemos confianza que esto va a funcionar. Tengo que defender el equipo donde estoy ahora. Pero sí, es un trabajo enorme desde el punto de vista científico, tecnológico, muy interdisciplinario, es muy interesante. Pero el desafío es gigantesco, gigantesco. Y tampoco puedo prometer, quizás me van a retar por decir esto, pero no puedo asegurarle a nadie que nuestro camino va a ser el que funciona. Yo estoy muy contento de que gente cree en nosotros, hay gente arriesgando dinero, inversionistas, nos financiamos principalmente con Venture Capitals, gente que dice, sí, es una apuesta riesgosa, pero si llega a funcionar, los que ganamos somos todos, o sea, la humanidad se va a beneficiar por esto. Y seamos nosotros, sean una de nuestras competencias, con sus ideas locas que ellos tienen, ojalá que esto funcione. Eso para mí es la prioridad número uno. Bacán, sí, y de hecho quiero hacer un símil con este ejemplo de las startups que estamos más común a ver acá. Claro, si una startup falla, al final se pierde plata. Y muchas startups tienen propósitos de mejorar el mundo, ¿cachai? Pero acá usted, en el fondo una startup tecnológica, como las conocemos acá, que por ejemplo procesa pagos en mercado B2B, ¿cachai? Están haciendo software y están tratando de posicionar su software ahí. La, la incertidumbre de si lo van a lograr o no es más o menos baja. Tiene más que ver con voy a lograr vender tanto para mantener a mi equipo y que mi empresa tenga números verdes. ¿Cachai? Esa es como la incertidumbre que uno tiene. En el caso de ustedes, la incertidumbre es este enfoque de solución que le estoy tratando de dar a la función nuclear va a lograr hacer que estos ratios sean más grandes para generar más energía y que en verdad logre la fusión nuclear. O sea, hay como, es más una cuestión de investigación y desarrollo que de sacar adelante una empresa. Si no sé el nombre, no sé el nombre de este tipo de inversiones, creo que en nanotecnología pasa lo mismo. Si no me equivoco, con la vacuna contra el COVID, creo que era una tecnología que se venía trabajando hace décadas y de repente, pum, ocurrió el COVID y estaba la plataforma para que esto ocurra. Son empresas tecnológicas que apuestan a Moonshot Companies, algo así, a una apuesta tecnológica muy, muy, muy lejana, muy, muy ambiciosa, y existen por décadas sin un producto. Y esa es la gran diferencia con la típica startup, diría yo. Te dicen, no, tírate al mercado, busca clientes, los primeros clientes son los más importantes, qué sé yo. En este caso, lo que vendemos no es un producto a medio hacer, sino vendemos que nosotros a largo plazo vamos a lograr un objetivo científico. Entonces, ¿cómo ganamos credibilidad o cómo vamos levantando y levantando dinero? Con logros científicos. Nosotros ponemos un camino. Si hacemos tal y tal y tal y tal cosa, dentro de una década vamos a tener fusión nuclear. Si los primeros pasos no los logramos, obviamente nadie nos va a creer. Entonces, nuestro producto ahora son resultados científicos. Le prometemos a la gente que dentro de 2 años vamos a tener tal Claro, tipo de láser, tanta tales energía. niveles de eficiencia y cuestiones así. Exacto. Bacán. Ahí cada una de estas startups cuenta su propia historia, de cómo van a llegar al resultado final. Y eso es básicamente lo que vendemos. Entonces, un modelo de negocio yo creo que medio único, no soy tan experto en el tema, no tengo un ejemplo de otra tecnología que sea comparable a esto. Me imagino que perdón, biotecnología debe haber bastante. Bueno, bacán. Oye, y haciendo un símil a esto que me interesó lo que sacaste a colación, entonces, estas startups que están en fusión nuclear y en nanotecnología, etcétera, que son, digamos, no solo desarrollo de software,
Hay algunos que se financian con fondos públicos, como el NIF que mencionaste, y que en el fondo me imagino que son los países invirtiendo en universidades para generar conocimiento que le va a servir a la humanidad. Pero también están los apoyados por Venture Capital, que son más inversiones privadas, ¿cuáles veis que son como los pros y contras de esto? Como me imagino que uno tiene un incentivo más, ya quiero lograr esta tecnología para poner reactores de fusión nuclear por todo el mundo y forrarme, ¿cachai? Los otros como que quieren invertir en esto porque el mundo lo necesita. Pero me imagino que uno es más eficiente que otro, con otro podía avanzar mucho más rápido y probar locura que quizás en el público tengáis mucho protocolo que cumplir antes de intentarlo. Sí, son muy distintas las formas de financiamiento. Lamentablemente no tengo datos duros de cuántas empresas reciben fondos públicos y cuántas reciben privados. Un buen número para buscar, voy a hacer mi tarea a la próxima. Pero en general, cómo funciona el financiamiento privado y el público es totalmente distinto. Como decías tú, las motivaciones son distintas. Unos quieren forrarse, como decías, y otros quieren generar conocimiento. Yo creo que el resumen de un financiamiento a la universidad o a la academia es generar conocimiento como objetivo. El objetivo es generar nuevo conocimiento para la humanidad. Entonces, si esa es tu motivación, la eficiencia o optimizar el proceso o salir rápido al mercado no son prioridades. Y si eso no es prioridad, lo que ocurre es que ocurre de forma mucho más lenta. Lo que no es malo ni bueno, en la academia, yo vengo de un mundo académico, vengo más de 10 años trabajando en instituciones académicas, justamente ese espacio, ese tiempo que te da para pensar, para meditar, para cuestionar tu idea, es algo súper necesario, súper rico, de que uno tenga tiempo para contemplar, por así decirlo. Ahí es cuando ocurre cuando la creatividad se dispara. Y por otro lado, lo que estoy haciendo ahora, o lo que están haciendo estas empresas, sería más investigación aplicada. Hay un objetivo clarísimo. Es súper interesante ver desde adentro. Yo me lo imaginaba que me iba a hacer, pero ahora tenemos un equipo de científicos que estamos realmente haciendo física en el día a día, pero hay un equipo de business, gente levantando dinero, diciendo, hey, necesitamos los gráficos, necesitamos los resultados del último experimento para poder convencer de que vamos bien. Entonces, es esa motivación que viene, de hecho, desde arriba de nuestra empresa, de querer ir más rápido, sacar resultados más rápido, que no nos podemos perder esta oportunidad, de que el objetivo final es llegar a una planta comercial en 10 años. Entonces, no solo estar sentado haciendo física, sino estar ya pensando cómo va a ser la planta nuclear, cuánto va a ser el costo de la energía. Hay una chica en mi empresa que está en ingeniería eléctrica, ya pensando en cuánto va a costar el kilowatt hora con nuestra planta de fusión nuclear y dónde podemos optimizar, cómo podemos bajar el precio de eso, tal que nuestra tecnología sea competitiva con las que ya existen, porque ahora estamos compitiendo con energías sucias, pero también quizás los paneles solares o el hidrógeno limpio y otras tecnologías renovables van a estar en el mercado en ese momento. La fusión no creo que sea la gran solución que va... Cuando una tecnología disruptiva no entra y se toma todo de una, sino entra a ciertos mercados primero, y eso hay gente ya pensando en eso, ¿dónde vamos a entrar? Mientras que yo estoy pensando en las ecuaciones del electromagnetismo dentro del pellet, hay gente pensando ya en cómo vender esto, cómo entrar en el mercado. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia pasando de la academia al mundo startup, con presión de inversionistas y de founders que quizás no entienden nada de lo que estáis haciendo, pero bueno, ¿dónde está el resultado? Necesito el resultado. No, súper rico estar ahí. Hay una motivación gigantesca. La mayoría es gente muy joven, recién terminado el doctorado. Y es genial estar en ese ambiente. Quizás el ejemplo opuesto de estos centros de investigación muy grandes, muy tradicionales, donde se ha estancado un poco, se ha perdido esa pasión, estamos cambiando el mundo, queremos solucionar un problema gigantesco, sino llevar las cosas a su tiempo, ¿para qué hacerlo hoy si podemos hacerlo mañana? Un poco una pequeña crítica, pero me encanta la energía que hay. Pregúntame en un par de años, quizá voy a estar hasta acá, no quiero que me molesten más, quiero sentarme yo a estudiar mis libros y hacer mis papers, pero por ahora es genial este cambio, muy enriquecedor. Esa es la palabra. No, lo tenéis que hacer por si tus jefes están escuchando, pero efectivamente preguntémote. Con el peor acento chileno posible para que no... para que no entiendan nada, para que no entiendan nada. Oye, Daniel, se nos pasó volando el tiempo. No sé si hay alguna cuestión que se te quedó dando vuelta en la cabeza que quizás queréis mencionar de todo esto. No, nada. Como contaba, es un tema un poco aparte de lo que ustedes hablan siempre. Mencionaste las startups, las empresas en Latinoamérica que se enfocan más en software o en mejorar procesos de cliente a cliente, qué sé yo.
son experiencias, o sea, no creo que sea ni peor ni mejor. Yo solo quiero motivar a la gente más joven a que intente cosas nuevas. Yo estoy haciendo ahora mismo un experimento con mi carrera. Llevo 10 años haciendo academia y ahora quiero probar este nuevo mundo. Y eso, motivar a la gente más joven a que intenten cosas nuevas, vengan a Europa o a Estados Unidos, aprendan cosas y llevan esta tecnología de vuelta a Chile y sean muy creativos. Sí, oye, y medio que sin quererlo, hemos terminado entrevistando a hartos académicos que migraron al mundo de las startups. Por ejemplo, en uno de los capítulos pasados hablamos con Jorge Pérez, que es un ex investigador de la Universidad de Chile, que hoy día tiene una startup que se llama Cero y que ocupa modelos de NLP para ayudar a instituciones de salud a comunicarse con sus clientes, ¿cachai? Y efectivamente, como ese cambio de dinamismo es algo que se ha destacado harto. Creo que está ocurriendo un cambio grande en esto. Yo creo que la academia va demasiado lento, muy conservadora, cómo funcionan las universidades. Yo veo un futuro entre que la producción de conocimiento y la aplicación de conocimiento tiene que ser más dinámico. No puede ser que una persona esté 20 años, 30 años en la universidad y se quedó con conocimiento, alguien lee el libro de la próxima generación, sino va a haber mucho más intercambio. Yo espero que en el futuro académicos y emprendedores, por así decirlo, tengan mucho más intercambio. Una visión media inocente, pero yo veo que este cambio puede estar ocurriendo ya. La raja. Grande, Daniel. Oye, te quiero comentar esto, que espero no cortarlo después de la grabación, pero por internet me están diciendo que tenía un parecido con Pedro Pascal, man. Qué honor que tenía esa, ¿no? Sí, es muy popular a Pedro Pascal, así que sí. Muy bueno. Está en tu mejor momento, Daniel. Oye, Albo, te agradezco un montón esta conversa. Creo que aprendí caleta. El capítulo lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden seguir. Y en donde tenemos y todos los otros Data Talks, y también en nuestras redes LinkedIn vamos a estar compartiendo ahí las conclusiones que saquemos de todo esto, que creo que hay hartas cositas. Hay cosas bien diversas de que hablar, de cómo funcionan la fusión nuclear, las diferencias, pero también símil con la academia, el mundo startup y cómo estas cuestiones de empezar a investigar, y hay gente armando empresas en todo esto. Así que muy, muy buena la conversación. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Estoy de acuerdo, conversación muy, muy entretenida y ojalá le haya gustado también a la gente escuchándonos. Grande, loco. Nos estamos viendo. Muchas gracias. En el chat. Sí. Ya nos vemos. Nos vemos. Que estés bien. Chao.